aquellos que no estaban en la primera parte, y encuentro muy importante el desenlace de esto, es la fe. Y la prédica nos hablaba que a Moisés le llevó 40 años estar vagando en el desierto. El segundo punto, para llegar a la plenitud de conocer al Señor. ¿Y cuál es el enfoque? Vamos a leer la palabra para dar inicio. Dice en Hebreos 12, versículo 8. Ojalá que puedan recordar aquella prédica para poder meterse de lleno en la palabra. Dice el 12 versículo 8, dice, pero si todos encontramos decimos amén. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo, no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, porque no obedecíamos mucho mejor al Padre de los espíritus vivientes. Hasta ahí la palabra, pueden tomar su asiento. Realmente gozoso con el Señor por esta oportunidad y todo lo que ha pasado en estos días. ¿Cuántos están viviendo y extrañando los tiempos? Porque hay algo que está sucediendo en la atmósfera que no podemos sacarnos de la cabeza, algo que ha sucedido. Se ha alargado palabra. Y también ha venido proceso a través de eso. ¿Cuántos están en los 6 días que marcó aquel varón de Dios que hoy ya está en su provincia? ¿Alguno está padeciendo alguno de esos días? ¿Alguno se acuerda de esa profecía? El desenlace final va a ser ese, hablar de esa etapa. Pero ahora vamos a entrar en esta palabra que es muy importante que usted pueda recibir. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la disciplina de Dios? ¿Cuántos recibieron la disciplina de sus padres por mucho tiempo? Y lo hacían con gusto. Dice la palabra más adelante, por otra parte tuvimos nosotros padres terrenales que nos disciplinaban y venerábamos a Él. ¿Cuántos aman a su padre terrenal? ¿Cuántos le escuchaban? Y aquellos que no escuchaban directamente, cuando mostraba un carácter, una varilla, o como le hablamos acá en estos lugares, rápido respondíamos, hasta ahora. O que nos hable con una voz diferente a la que habla siempre, hasta ahora yo le temo a mi papá. Diciendo que ya estoy bastante grande, pero él tiene su autoridad y todavía lo respeto. Y todavía lo venero de una forma, porque dice la palabra honra, padre y madre. Y el Señor nos quiere llevar a algo mucho mejor, a algo mucho más grande, porque muchas veces ellos, queriendo inculcarnos algunas cosas, nos inculcaron las cosas que ellos no sabían. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que ellos no conocían la palabra y nos enseñaron tal vez a adorar imágenes, o tal vez nos llevaron a algún curandero? Porque yo pasé por ahí también. O por la inocencia que tuvieron ellos, porque también ellos tuvieron padres y ellos obedecieron y fueron llevando eso en su vida por mucho tiempo. Y esa manera de vivir nos llevó a arraigarnos del pecado de que ellos nos llevaban, porque nosotros le obedecíamos. En Semana Santa, cuando en aquellos tiempos no conocía al Señor, decían, no hay que correr, nadie se movía.
no hay que pisar allá porque te vas a romper la pierna. Te ponían ese miedo y ya no hacíamos nada. Pero era la educación que ellos tenían con nosotros en ese tiempo, lo que le enseñaron a ellos. Entonces, acá nos habla de algo. Me preguntaban si iba a ser fuerte la palabra. Yo creo que todo lo que duele sana. ¿A cuánto no le corrigió en su vida una varilla, un cinto? ¿A cuánto no le hizo mejor persona? A mí esa corrección me sirvió para ser lo que soy hoy. Y estoy seguro que cada uno en algún momento ha recibido un cintarazo, un varillazo o algo. Entonces Dios también nos va a disciplinar y nos va a direccionar. Porque el Padre que ama corrige. Y no te corrige porque Él no te ama. Él quiere lo mejor para vos. Pero también dice que no te duela si corregís a tu hijo. A veces es inevitable. Porque pegamos y después decimos, parece que le pegué fuerte. Parece que le dije algo muy fuerte. Pero Dios nos dice que no debemos hacer eso. Porque Él sí tiene el carácter de Padre. Y Él sabe más cómo corregir que nuestro verdadero Padre o como yo pueda corregir a mi hijo. Él sabe cómo corregirte. Y el único que sabe más es Él. Entonces vamos a la palabra para que podamos entender. Dice la palabra: y en aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando ellos nos llevaban y nos inculcaban, no es provechoso aquello que quedó en el pasado. Muchas cosas que nosotros dejamos en el pasado, que nuestros propios padres nos inculcaron, puede ser a la idolatría o a muchas cosas más, no va a ser provechoso. Pero el Señor tiene algo preparado mucho más grande. Dice en el versículo 11: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué hablábamos? Va a doler que el Señor te corrija. A veces somos un poco duros, tanto como hijos terrenales como con el Señor. Porque a veces le decimos, no vayan a ese lugar, no hagan esto. Pero, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que nos dicen o hacemos lo que no nos dicen? Los chicos, los jóvenes, ¿hacemos lo que dicen o lo que no nos dicen? Bueno, nosotros los grandes también hacemos lo que no nos dicen. Pero cuando el Señor nos disciplina, a veces nos movemos fuera de su voluntad. Ya nosotros no dependemos del Padre terrenal, sino que de un Padre celestial. Y a veces andamos en desobediencia con el Señor. Porque el Señor nos dice, no vuelvas hacia atrás, porque ahí te espera cosa mala. Pero ¿dónde queremos ir? Esa rebeldía llevamos, por más que tengamos 40, 50, a veces veo que es imposible salir de eso. ¿Por qué? Ahora viene lo importante. Vamos más adelante. Miren que hablamos mucho de la gracia. Y acá dice, lo que rechazan la gracia de Dios. El punto es muy importante, la gracia. Hermano, la gracia costó muy caro. Costó la sangre de Jesucristo. O sea, no es solo por gracia y ya está, ya nos vamos con el Señor. Hay un precio. Usted va a un lugar, un negocio,
Y todo tiene su precio. La gracia no es solo por gracia y ya está, porque si no, todos seríamos salvos. Hay un camino que recorrer, una madurez que lograr, y hablaba Ramona que el carácter de ella está controlando su vocabulario. Y Dios le llevaba a Moisés en el desierto 40 años para una madurez espiritual. Hablábamos en la palabra anterior. Esa madurez debemos adquirir, de que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para seguirle al Señor, para encontrarnos con Él. Moisés decía también en una frase muy hermosa, donde decía: si tu presencia conmigo no me quites de este lugar. Pero vamos a entrar en el tema de la gracia. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan de su camino, sino que sean sanados. Seguid a paz con toda y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, aquellos que estamos maduros, debemos decirle esto, porque si no, ¿de qué va a servir? Si usted está un poquito débil, usted tiene que afirmarse su pie, y nosotros tenemos que afirmarle y decirle que la obediencia al Señor te va a llevar a la salvación, y la desobediencia al Señor te va a llevar a la perdición. Dios te ama. Y un día le preguntaron: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Dios no mide como yo mido. Dios no tiene el corazón que yo tengo. Pero Él tiene un corazón, yo creo que no puedo comprender a la vez, porque es tan amoroso y tan grande, que Él te espera y te va a seguir esperando. Yo siempre le digo a las personas que hay mucho tiempo que el Señor se queda en lluvia, tormenta, granizo en la puerta de tu casa, de tu corazón, esperando que tú le abras. Mientras tanto, vos le dejás al enemigo que te zarandee, que te lleve por el mundo, que haga estrago en tu vida, en tu familia, en tu economía. Vos le dejás. Y Jesucristo no se cansa de estar sentado, esperándose, mojándose, frío, lluvia, helada, para que cuando a ti se te place, diga: Señor, no doy más. Necesito que entres en mi corazón. Por eso no somos ninguno de nosotros Dios. Porque nosotros a veces vamos a tomar otras actitudes. Porque cuántas veces dijimos: no, fulana no, no, mengana no, un mengano no. No, ese ya está perdido. ¿Quién somos nosotros para jugar? ¿Acaso, decía una prédica que me marcó, en aquel tiempo el Señor me llevó a usar grandemente y las palabras fluían? Y yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa: ¿cómo salió la prédica, amor? Y me decía ella, me miraba con una cara: ¿viste qué bien que prediqué? ¿Viste la unción como cayó? ¿Viste cómo fueron tocados por el Espíritu Santo? Y abrí un video de TikTok en ese momento. Decía lo mismo que estaba diciendo yo, decía aquel hombre. Amor, ¿viste cómo prediqué? ¿Viste la unción que cayó? ¿Viste la sanidad? Y ya caminaba con erguido. Ay, Dios mío, ¿por qué no tuve sabiduría en ti? Porque hoy no sé dónde estoy. Y miramos ese video y decía que el varón, la mujer le dijo: a ver, amor, ¿dónde está? A ver tu mano, le dice. ¿Dónde está el agujero de los clavos?
A ver tus pies. ¿Dónde está el agujero de los clavos del pie? ¿Dónde está aquella lanza? Tu espalda, los latigazos. La corona que perforó todas las arterias de la frente. ¿Dónde está? Desde ese día nunca más dije nada, pero me costó caro, porque siempre dice el pastor, perdieron el nivel que tenían. ¿Qué pasó? Que perdieron esa unción. Porque cuando nosotros queremos robar la unción que no nos pertenece, vamos a pagar y vamos a empezar de cero. Porque no es nuestro, es del Señor. Él murió por ti. Nadie puede jugar a nadie. El único que tiene la última palabra para cada uno de ustedes, sea que lleguen rotos, sea que se fueron allá. El pueblo de Israel fue rebelde. Muchas veces se fue del Señor. No sé si somos más rebeldes nosotros los gentiles, algunos, porque yo también fui rebelde, pero la misericordia de Dios nunca se apagó para mí. Él me amó incondicionalmente, porque me acuerdo a la madrugada cuando me quedaba en la esquina tomando, había una voz que me decía yo te amo, y yo sentía remordimiento en esa esquina y tenía esa gana de volver, y había algo que me atajaba y no sabía que era el otro que me atajaba para que yo no venga. Pero un día dije, ya estoy quebrado, ya no tengo más nada, ¿qué voy a hacer más allá atrás? Ya estaba por perder mi matrimonio, como siempre cuento, y en ese momento llegó el otro, el que nunca falla, el que nunca te va a fallar. Yo te puedo fallar, pero el Señor no te va a fallar. Porque Él te ama con ese amor que no se puede medir. No se va a medir ese amor, te aseguro que no se va a medir, porque nadie, apenas nos cortamos chiquitito. ¿Qué pasa? Ya estamos ahí queriendo vendar. Y Él derramó hasta la última gota de sangre por vos, y lo haría por vos, y lo hizo por todos nosotros. No sabes cuánto te ama el Señor. Me estoy desenfocando, pero Él es sabio y Él sabe lo que hace. Nosotros dependemos de Él. Somos un vaso. Y así veo tanto potencial acá. Pero hay que decidirse. Hay que decidirse por el Señor. Ya no hay más nada allá atrás. El día que te decidas por el Señor, no te digo que va a terminar tu problema, porque te voy a mentir. Decidite. Va a empezar el problema, pero vas a saber que Él se va con vos. Donde vos camines, Él está a tu lado. Él está dentro tuyo. Y aunque se levante el enemigo, se levante todo lo que vos quieras, Él no va a permitir la muerte, ni no va a permitir que vos... Parece que ya te va a faltar las cosas, o lo que sea, pero ahí va a estar Él, probando tu paciencia, fortaleciendo, porque nunca fue el plan de Dios que te quede para siempre en este lugar. El plan de Dios es que vos te vayas de donde viniste. El pastor siempre dice algo: no somos de acá, y la palabra nos decía, a nosotros nos espera algo celestial. Mientras tanto tenemos que madurar, tenemos que salir de esa inmadurez de decir, hoy voy a la iglesia a buscar al Señor, porque no venía a buscarle ni al pastor ni al hermano, venía a buscar al Señor, venía a reanimar tu espíritu, a que crezca tu espíritu. Te estás preparando, esta es una escuela y te vas a graduar. ¿Cuántos se van a graduar? Van a graduarse.
van a entrar allá. Vamos a entrar. Yo estoy seguro. Yo quiero entrar allá. Ya a veces he perdido tanto el amor a las cosas materiales que no me importa perder lo que pierda. Lo único que no quiero perder es el amor y la fe. O la fe y el amor por Él. Y sé que el enemigo va a tratar de debilitar mi fe como trata todos los días. Yo le decía a mi esposa estos días, como si se va a quedar tranquilo el enemigo, si cada vez que viene acá, el pastor impone mano y nosotros intercedemos, y ese demonio se retoba y se quiere quedar ahí, pero en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Él no quiere abandonar el cuerpo, Él no quiere dejar esa vida porque ni Él quiere estar en el infierno. Y hasta lo último, ¿qué pasa? Se va. Y me imaginaba yo llegando a ese espíritu allá en el infierno. ¿Y a vos quién te envió? Otra vez de aquella iglesia que está allá en tal parte. ¿Y quién está allá? Está fulano, 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 fulano. Mandale más. Viene otro y se va mal y verá otra. ¿Y por qué usted piensa que tiene guerra? Hay gente que está haciendo, viene encadenado acá y salen libres. Rompemos la cadena en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Aquellos que buscan al Señor y que realmente quieren ver el poder de Dios van a ver. Nosotros somos una iglesia privilegiada, hermano. Nosotros estamos viendo cosas que leemos. Pero cuando Jesús entraba en aquel lugar, me voy a desenfocar un poquito, entraba para ir a liberar a aquel que tenía legiones, no me sale el nombre, Gadareno. Amén. Primeramente se le armó una tempestad que pasaba su barca. No fue fácil llegar a ese lugar. Cuando él llegó, aquel vino corriendo a sus pies. Hermano, acá está Jesús. Acá está Jesús. Porque acá acontece eso. Se arma un ambiente que estamos llevando una carga espiritual muy fuerte. A veces no entendés por qué te cuesta. Pero tenés que mentalizarte que ya nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Usted entró en una guerra. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo acá? Amén. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Bueno, usted es un guerrero. Yo le veo a usted y tengo una prédica para eso, pero voy a traer un soldado de verdad acá adelante. Le dije que va a tener que venir vestido con el uniforme. Usted tiene el uniforme. Usted es una autoridad. Las tinieblas saben que usted está llevando un uniforme, pero usted no se enteró todavía. ¿Por qué tanto problema en la casa? Ahora vas a entender. Se va otro allá abajo y ahora ya vienen 20 más. Y mandan otros 40. Y se van de vuelta esos 40, todo libre allá. Y piensan ustedes que se van a quedar quietos ahí. Los espíritus no se cansan. Y usted se puede cansar si usted no alimenta su espíritu. No alimente solo su carne. ¿Y cómo no se alimenta solo la carne? Ayune de vez en cuando porque esta guerra es pesada. Por eso no queremos que ninguno se quede. Una vez, no me puedo olvidar de eso, que la palabra que soltó aquel varón, pero vamos a ir un poquito más a la palabra para que podamos entender, porque si no, no voy a poder avanzar en esto que quiero decirles de esta noche. En el versículo 15 dice: mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú? Bueno, Esaú vendió por un plato de lenteja. Y usted a veces sin darse cuenta, usted está regalando su salvación. Sin darse cuenta. ¿Cómo eso? Más adelante dice que nosotros debemos ser santos. No digo que vamos a ser perfectos, pero estamos tratando. Vamos a un camino de una perfección. Si lo hacía antes, mañana no lo hago. Lo que yo hacía y me di cuenta que el Espíritu Santo me está molestando, ya no lo hago. Es un paso. Esaú no valoró la salvación. Y a veces no valoramos el esfuerzo, el amor y la gracia que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Porque salimos de acá y ya no está el pastor, ya no está la hermana, ya no está nadie. Solo usted sabe y el Espíritu Santo. Y yo sé, porque Dios es santo y sabio. No está el profeta acá, pero bueno, tenemos, yo digo que tiene un manto más alto, así que el pastor tiene, gracias al Señor, el Señor le honró con grandes cosas. Y también tenemos profecía, también tenemos una profeta que se está despertando. Tenemos grandes soldados, siervos de Dios, que se van a despertar. Pero Dios no te va a avergonzar, no es para avergonzarte ni es para que te animes a ir buscando eso que tienes que buscar, porque debe alcanzar esa pureza para llegar allá. ¿Dónde no dice más? Dice en el 16, no sea que haya algún, bueno, eso ya leímos 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Va a llegar el tiempo, hermanos, que nosotros no vamos a tener esta posibilidad. Como Esaú, después que él se dio cuenta, ¿qué él hizo? Él pensó que era insignificante la palabra que le estaba soltando. Bueno, dame entonces y te vendo mi primogenitura. Pero él estaba haciendo un acto muy poderoso. Él estaba vendiendo su primogenitura y le vendió a su hermano, que después se convirtió en uno de los varones más, bueno, nombrados en la Biblia, Jacob, que derivó a ser Israel. Pero eso es otro tema. Hermanos, el tema es esto: ¿por qué estás cambiando la gracia del Señor? ¿Qué te impide decirle al Señor, aquí estoy? Porque no sea que llegado el momento andemos como Esaú corriendo atrás del Señor, y va a ser en vano. Ahora es el tiempo de poder encontrarnos, que usted crezca, que él crezca, que ella crezca, que todos crezcan espiritualmente. Es tiempo de empezar a tener una comunión con Dios para ver la gloria de Dios. Aquellos que tienen llamado de evangelistas, profetas, es lindo mirar la cara porque todos están esperando que yo diga. Yo a veces no me acuerdo todo lo que ustedes tienen, pero el Señor sabe. Cada uno va a hacer autoanálisis de lo que es, del llamado que tiene. Entonces va a tener que ver de no perder esa salvación.
Ahora, ¿cómo me está diciendo que se puede perder la salvación? Por la palabra. Porque si Dios al pueblo de Israel, que es su pueblo, tuvieron que pelear, luchar 40 años para alcanzar esa salvación, y alcanzando una perfección, nos dice en el versículo anterior, ellos llegaron a alcanzar una perfección. ¿Cuántos se acuerdan de eso que habíamos leído? El pueblo de Israel alcanzó una perfección. Mirá, dice en el versículo, y todo esto, aunque en el versículo 11:39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y acá nos dice el Señor que Él nos ama igual que a ellos, pero no por eso vamos a agarrar y venir la gracia y ya estamos en la gracia, ya somos salvos, gloria a Dios, aleluya. Todo va a tener un precio, un camino que recorrer. Tu compromiso con el Señor te va a llevar a la salvación. Es paso a paso. Un niño primero está en la mano de la mamá, se amamanta, come, llora, te da, después camina, y así es. La misma función, vamos creciendo en el Espíritu, vamos creciendo con Dios. Ahora bien, llegamos a uno de los puntos, porque no quiero que se me duerman. En el 18 dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar. Ardía y la tempestad y el sonido de las trompetas y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Miren, hermano, no quiero desenfocarme tanto porque van a dormirse, pero aquí hay revelación en estas palabras. Por eso la importancia de que podamos leer, atender e interpretar. Yo desde que miré este libro, nosotros debemos alcanzar una madurez espiritual para poder lograr entrar en aquel lugar. Y la gracia del Señor es el primer paso. Así que cada uno de nosotros debe velar día a día por conocer la palabra, conocer lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuánto leen la palabra de Dios acá? ¿Cuánto leen la Biblia? Escudriñe esta parte, escudriñe toda esta parte, porque a mí me asombró que no todo. El que no anda en su estatuto, en sus mandamientos, si usted empieza a escudriñar y a ver, no es que Jesús murió y ya alcanzamos todo, ya está. Hay algo que usted tiene que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Primeramente tengo que conocerle al Señor, tengo que saber su propósito, su mandamiento. Debo obedecer, debo andar en ello, debo caminar. Y debo ser acá como allá en la calle el mismo. Porque Él va conmigo en todas partes. Él está en todo tiempo con nosotros. Entonces, si queremos lograr algo grande con Él, debemos saber que hay cosas que debemos dejar. ¿Cuántos saben que hay cosas que tienen que dejar todavía? Amén. Sí, primero. Yo sé que hay cosas que todavía Dios está trabajando y yo creo que no va a ser hasta el último día de mi partida. Entonces, no va a ser un cambio rotundo, tal vez. Para algunos sí, depende de cada persona. Pero tiene que ser paulatinamente, buscando la presencia de Dios.
tal vez iba a entrar más a profundidad, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre, que Dios haga lo que tenga que hacer a través de la vida del pastor. Y hasta aquí la palabra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto dicen aleluya? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno?